En nuestro espacio de entrevistas remotas hoy les proponemos hablar del tratamiento de residuos orgánicos. Y para tal fin hemos convocado a profesionales de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires que están trabajando en un proyecto de compostaje. Le damos la bienvenida a ellas para preguntarle precisamente a qué está orientado este proyecto. El proyecto que estamos llevando adelante desde la Facultad de Agronomía está muy enfocado en un compostaje que es el compostaje urbano. En realidad las alternativas que hay de compostaje dependen mucho también de el tipo de residuos que cada uno produce en su domicilio y el tipo de domicilio en cuanto al espacio que uno tiene, ¿no? para aplicar determinada técnica de compostaje. Lo que nosotros venimos viendo y se sabe es que no es lo mismo vivir en un hogar con espacio reducido, incluso departamentos, que la zona rural. En las zonas rurales el compostaje ya es algo más habitual, incluso se trabaja con distintos tipos de residuos, que son residuos más producidos puramente en el campo, incluso relacionados con la actividad agropecuaria. En cambio, en las zonas urbanas, en las casas, en los domicilios, contamos con otro tipo de residuos más particulares y además con determinados espacios, ¿no? para hacerlo. Y bueno, hay algo muy importante también relacionado con esto, es que justamente en la zona urbana es donde mayor cantidad de residuos se producen. Entonces nosotros lo que estamos abordando de alguna forma con este proyecto es una problemática relacionada con los residuos sólidos urbanos, en particular los orgánicos. Entonces las alternativas van a estar muy condicionadas también al tipo de domicilio, digamos. Verónica, ¿cómo podemos hacer en casa un manejo sostenible de los residuos? Está genial como lo preguntas y también nos abre a esa necesidad de destacar, de señalar, de que sí podemos hacer un manejo en casa sostenible de nuestros residuos. Así que más de que visibilizar el cómo, creo que eso va de la mano de poder identificar que somos responsables, cada uno desde su casa, desde su trabajo, desde su barrio, desde su comunidad, es responsable y es el eslabón clave de la gestión de los residuos. Entonces, visibilizar el cómo nos invita a pensarnos en qué estamos haciendo en la actualidad, ¿sí? Donde la mayor parte de la población, al menos en nuestra ciudad, muy ligada a prácticas consumistas, lo que hacemos es no separar los residuos, depositarlos en una bolsita y después los sacamos a la vereda, miramos para otro lado y que venga el recolector de residuos y se les lleve a otro lugar. Y en realidad ahí estamos trasladando el problema hacia otro lugar, el problema de los residuos sólidos urbanos. Estos residuos que con suerte van a parar a un relleno sanitario. Entonces ahí visibilizar que somos parte de un eslabón clave en la gestión de los residuos empieza a hacer rodar las cosas de un modo diferente y visibilizarnos en el cómo nos vemos nosotros nos invita a repensarnos como generadores de residuos en primera instancia. ¿Qué prácticas estamos haciendo en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros barrios que generan residuos, ¿sí? ¿Y qué podemos transformar de esa situación, que es un problema? Pero Verónica, ¿cómo podemos hacer para convertir esos residuos en un activo ecológico? Tenemos que buscar estrategias de acción, instancias de reflexión que nos inviten a pensar el problema desde otro lugar. Y ahí donde está el problema está la solución. Así que empezar a visibilizar que un residuo puede ser que no lo sea. ¿Sí? Empezar a pensar que esos materiales orgánicos que yo tengo en casa pueden dejar de ser residuos. Si yo analizo esa concepción de residuo y esas representaciones sociales en torno a aquellos objetos, elementos o sustancias que como no las uso más y son producto de mi actividad de consumo y son producto de mis actividades o desarrollos diarios, tienen que ver con si yo lo desecho, no lo necesito más, se transforma en otra cosa, ¿no? Eso que llamamos residuo o basura. Pero en realidad si no lo desecho, ya deja de ser residuo.
Si yo no lo desecho y estoy visibilizando que es materia de energía, que forman parte de un ciclo natural, empezaríamos a verlo desde otro lugar. Entonces empezar a poder poner en tensión, ¿sí?, y desnaturalizar esta idea de residuos tiene que ver con nuestra historia en nuestra comunidad, con esas historias que fuimos entramando y entretejiendo entre todos, ¿no? ¿Y en qué consiste el proyecto de extensión No es basura, es abono? Sí, nosotras desde la facultad venimos promoviendo este espacio y construyéndolo también muy de a poquito en este proyecto que este año se llama No es basura, es abono, y justamente el nombre refleja esas cuestiones, ¿no? Empezar a visibilizar por un lado el problema de los residuos y por otro lado generar estrategias de acción. Y desde ese lugar nuestro objetivo es simplemente promover la participación democrática, generar espacios, encuentros, abrir al diálogo, a la participación y al diálogo de saberes, ¿sí? Donde quizás la mirada científica es un aporte más, pero hay muchos actores que tienen diferentes voces, diferentes perspectivas y diferentes improntas desde las experiencias subjetivas también que hacen a la reflexión colectiva. Así que bienvenido desde ahí a promover estos encuentros, a abrir los tiempos para el aprendizaje colectivo. ¿Y cómo ha evolucionado el proyecto desde su nacimiento? Quizás no ha tenido los mismos objetivos desde su inicio a la actualidad. Creo que podemos identificar muchos cambios en ese aprendizaje que hemos construido en el trabajo en equipo, así que actualmente se llama No es basura, es abono, y visibiliza justamente parte de nuestros objetivos, que son, por un lado, minimizar esa producción de residuos sólidos urbanos en nuestra localidad y, por otro lado, maximizar su valor agregado como abono. Entonces, en esa búsqueda y en ese accionar lo que planteamos es hacer encuentros y promover la participación comunitaria, encuentros que nos invitan al diálogo, a la reflexión colectiva, a buscar los caminos posibles y las gestiones que son necesarias para visibilizar estas prácticas que se vienen construyendo de a poco, pero también para tejer esa trama social, ¿sí? Donde muchas veces las políticas no lo resuelven todo, sino que tenemos que empezar a construir esos sentidos de pertenencia y ese por qué hacemos lo que hacemos. O sea, poder sostener una práctica de compostaje durante un tiempo, ¿sí?, y no empezar y dejar, tiene que ver con el acompañamiento de diferentes actores y la reflexión colectiva apostando a la mejora de las acciones que estamos construyendo. Así que desde ahí les invitamos al intercambio de experiencias y a comunicarse con nosotras, promoviendo esto que consideramos vale la pena. ¿Qué alternativas están proponiendo ustedes para el compostaje? Una disposición en la cual podemos trabajar con composteras o hacer pilas sobre el suelo o enterrar por debajo del suelo. Esas decisiones tienen que ver con nuestros espacios, con los dispositivos que tengamos para poder asumir esta práctica de compostaje. Y desde ahí revisar también qué volumen de residuos orgánicos estoy produciendo en casa. Y ese volumen de residuos que uno genera va a tener que adecuarse con las dimensiones de esa pila o del espacio que tengo, del suelo disponible o de la compostera que voy a tener que armar, que puedo armar en forma artesanal, pero también podemos promover vínculos solidarios y reconocer que hay parte de una economía social y solidaria en la cual hay personas que se dedican a hacer composteras y hay demandas de esos productos por lo general en nuestra comunidad. Así que bienvenidos sean a diferentes dispositivos de compostaje que abren ese camino en nuestro rol fundamental, que es participar en la gestión de residuos. Y desde ahí reconocer que si yo participo, ese medio kilo de residuos sólidos orgánicos que una persona produce por día, como estimación, en vez de ir a parar al relleno sanitario, va a estar generando un valor agregado al transformarse en abono, ¿sí? Lorena, ¿y a qué hacen referencia con lo de tecnologías libres de suelo? El
suelo justamente es uno de los espacios del ambiente que nos permite, funciona como un reactor biológico natural y contiene una gran diversidad de seres vivos que son descomponedores. Y justamente la incorporación de residuos orgánicos al suelo permite mejorar la calidad de ese suelo, ¿no? Si nosotros usamos el mismo suelo como digamos, un receptor de esos residuos, el mismo suelo nos va a estar de alguna manera ayudando en la descomposición de esos residuos. O sea que el mismo suelo es el ambiente propicio o ideal, digamos, para que nosotros podamos poner a descomponer nuestros residuos, teniendo en cuenta determinadas cuestiones también que hay que pensar al momento de compostar. Pero a veces no contamos con suelo. Cuando tenemos un suelo podemos usarlo como base o hacer un pozo y realizar el compostaje en un pozo. Pero cuando no tenemos suelo en una casa, tenemos que recurrir a otras alternativas que son libres de suelo o nosotros los llamamos, son recipientes, sistemas cerrados de compostaje o composteras, como se suelen escuchar nombrar en el mercado. Son dispositivos que nos permiten realizar el proceso, pero aislado, digamos. Entonces, es todo una cuestión también pensar en qué compostera o qué espacio, qué recipiente puedo elegir de acuerdo a las características de mi domicilio para poder compostar. Muchísimas gracias por esta presentación, por contarnos la experiencia y felicitaciones por este proyecto productivo, académico y de extensión que están llevando adelante en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.